que hemos convocado desde Justicia y Paz de Murcia. Sabéis que esto es la continuación del año pasado, que empezamos las Jornadas Nacionales de Justicia y Paz, más o menos por estas fechas. Y este año hemos pensado en hacer una jornada de doctrina social porque es la misión distintiva de Justicia y Paz. La difusión de la doctrina social de la Iglesia, poniendo el interés sobre todo en los derechos humanos, la paz y la justicia. Pero lo hacemos desde el ámbito más general de Enlázate por la Justicia, que es una organización que engloba a las organizaciones de la Iglesia que tienen la misión de la transformación de la sociedad, la aplicación del Evangelio en la sociedad. El Santo Padre Francisco, en el motu propio que creó el dicasterio de Desarrollo Humano Integral, dice: la Iglesia está llamada a promover el desarrollo integral del hombre a la luz del Evangelio. Este desarrollo se lleva a cabo mediante el cuidado de los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección de la creación. Este dicasterio será competente en las cuestiones que se refieren a las migraciones, los necesitados, los enfermos y los excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales, los encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y de tortura. Esto fue firmado el 1 de enero de este año, de 2017. Es la voluntad del Papa Francisco que toda la acción evangelizadora de la Iglesia en el ámbito social esté integrada en un solo dicasterio, y ese dicasterio lo ha llamado Desarrollo Humano Integral, y así hemos llamado nosotros a estas jornadas que iniciamos hoy. Y tenemos la enorme suerte de contar con el vicario general de la diócesis, que viene en nombre de nuestro obispo, don José Manuel Lorca Planes, y que tiene la palabra para decir unas palabras de inauguración de este año. Don Juan Tudela. Muchas gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar quería transmitir un saludo muy afectuoso de parte del señor obispo, nuestro querido obispo don José Manuel. Él se había comprometido a estar aquí esta tarde, pero con la multiplicidad de compromisos que tiene, al final no ha podido estar. Pero me ha encargado que en su nombre transmita este saludo a todos los presentes y también su interés por estas jornadas que hoy se inauguran. Sin duda alguna, es, en segundo lugar, digno de felicitar a la institución Justicia y Paz por la organización de esta primera jornada de doctrina social de la Iglesia. Quizás entra dentro, ¿no?, de su más genuina identidad de la institución Justicia y Paz, de dar a conocer y profundizar en la doctrina social de la Iglesia. Quizás la gran desconocida dentro del pueblo cristiano y dentro de la comunidad cristiana. Desde sus orígenes, al final del siglo XIX, con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, hasta la actualidad con el Papa Francisco, Laudato Si, en su encíclica. Y también, a lo largo de la historia se ha ido creando este pensamiento social cristiano, tan importante para iluminar la realidad social, la realidad de las personas. Y es, por tanto, de agradecer, de felicitar a Justicia y Paz en nuestra diócesis de Cartagena por esta iniciativa de dar a conocer, de profundizar, de difundir este pensamiento social cristiano, la doctrina social de la Iglesia. Pues no me queda más que transmitir este saludo de parte del señor obispo y desear que sea realmente fructífero estas jornadas de formación para todos los que puedan asistir. Y todos nos podremos ilustrar sobre el contenido tan importante hoy, ¿no?, en que el Papa Francisco está incidiendo en esta realidad. Pues enhorabuena a todos y ánimo con la inauguración de estas jornadas de desarrollo humano integral y doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Tudela, vicario general de la diócesis. Es para nosotros una alegría y un orgullo tener el respaldo del obispo de la diócesis en esta labor que iniciamos. Las jornadas que empiezan hoy se dividen en dos sedes, en este centro, el Instituto Teológico de Murcia, y en el Centro Loyola, en el Salón del Padre Arrute. Por tanto, tanto a franciscanos y a jesuitas, Francisco está por aquí siempre por en medio, franciscanos y jesuitas tenemos que dar las gracias por prestar esta ayuda y este apoyo a esta jornada de doctrina social de la Iglesia. Como podéis ver en la imagen que tengo detrás, Enlázate, no lo he dicho antes, pero quiero remarcarlo, está conformado por Cáritas,
CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas, redes, y en este caso, en la diócesis de Murcia, también está la obra social Loyola, porque pertenecen a Justicia y Paz y colaboran en esta actuación. Hoy contamos con Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, para hablarnos de los retos de la desigualdad para un desarrollo humano integral. Ahora después haré la presentación del ponente. Mañana contaremos con César Nebot Monferrer, que es profesor de Economía, y nos hablará de una economía para el desarrollo humano integral. Vamos a tocar el aspecto social, la injusticia o la desigualdad, el aspecto económico, porque es importante hacer una transformación económica para un desarrollo humano integral. Lo dice muy bien el Papa en Laudato Si, remarca en bastantes números cómo la economía está al servicio del lucro y el beneficio y no al servicio de las personas, y solo al servicio de las personas podrá ser una economía para el desarrollo humano integral. Será a las 7:30 en el Salón Padre Arrupe, que está en la Plaza de Santo Domingo, pasado el Arco de Santo Domingo ahí. El miércoles contaremos con nuestro consiliario, el consiliario de Justicia y Paz, José Ruiz García, que tenemos aquí presente, para hablarnos del desarrollo humano integral en la doctrina social de la Iglesia. No solo el Papa Francisco, sino que ya hay una doctrina sobre el desarrollo humano integral, y de eso nos hablará el miércoles en este mismo centro, en este mismo salón, a esta misma hora. Y por último, para finalizar con una cuestión más práctica, pero Jesús Fernández Ruiz, que es politólogo y ambientalista, nos hablará de la defensa de la casa común, activismo ambiental en el siglo XXI, y esta conferencia será en el Salón Padre Arrupe de nuevo a las 7:30 en el Centro Loyola. Paso, por tanto, a presentar al ponente de esta noche. Yo creo que es muy conocido, Sebastián Mora Rosado. Él dice que no, pero sale bastante en los medios de comunicación, se le conoce bastante, aunque sea una persona de lo más humilde que puedas encontrar. Nació el 18 de mayo del 66 en Málaga, no se le nota el acento casi nada. En Madrid casi no se le nota. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y máster en Gestión Directiva de Entidades no lucrativas. Máster y doctor, será, con la capacidad que tiene de dirección dentro de Cáritas, posee una larga experiencia de trabajo en el campo de la acción social. A partir de 1993 entra a formar parte del equipo de Cáritas Diocesana de Madrid, donde desarrollaría diversas responsabilidades a lo largo de los 15 años siguientes. Coordinador de pisos de acogida para enfermos de VIH-Sida, coordinador de área de voluntariado, director centro de tratamiento con sustitutivos opiáceos, responsable del área de coordinación institucional, responsable del área de comunicación y relaciones externas y subdirector de Cáritas de la Vicaría Quinta. Sebastián ha impartido numerosos cursos y ponencias en foros nacionales e internacionales relacionados con el tercer sector y las entidades de carácter no lucrativo. Autor de innumerables artículos en revistas especializadas. Sebastián Mora es actualmente el secretario general de Cáritas Española, director ejecutivo de la Fundación FOESA y vicepresidente de la plataforma del tercer sector. También es miembro del Comité Ejecutivo de Cáritas Europa, sede de Bruselas, y miembro del Consejo Representativo de Cáritas Internationalis, con sede en Roma. En la actualidad, además, suma a todo eso ser profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, como no, en doctrina social de la Iglesia, como tiene que ser, porque además es una persona que especialmente lo conoce. Además, es un padre, casado, con 3 hijos, y hay que decir, además de todo eso, que por el conocimiento que tengo del conocimiento personal, es una persona de unos conocimientos profundísimos y de una humildad brutal a la hora de exponerlos. Es decir, justo lo contrario que yo. Justo lo contrario. Quien me conoce lo sabe. Justo lo contrario. Él tiene esos conocimientos y esa capacidad de llegar a todo el mundo. Esa capacidad, estoy en reuniones con él donde es capaz de poner esa mediación que hace que las cosas encuentren su lugar tranquilamente, sin sobresaltos. Y yo creo que vamos a gozar de eso esta tarde aquí. Vamos a gozar de clarividencia en el análisis, contundencia en la crítica, pero suaviter in modo. Fortiter in re, suaviter in modo. Así es Sebastián Mora Rosado. Sebastián tiene la palabra. Bueno, si no estuviéramos casados te pedía matrimonio. No me he hecho nunca una presentación así tan amorosa. Bueno, en realidad soy Seba, muy conocido en mi casa, y siempre me gusta que me presenten como un chico de parroquia, que en realidad soy lo que soy, mi parroquia de Alcobendas, de San Agustín, que tratamos de hacer lo que podemos.
Y mi mayor honor o mi mayor experiencia es poder estar en Cáritas, donde hay más de 85.000 voluntarios que en definitiva son los que me dan la relevancia. No es que yo la tenga, sino que ellos día a día me la dan. Desde ahí, bueno, pues voy a intentar hacer todo lo que él ha dicho, lo que Bernardo ha dicho. Ser profundo, ser sencillo, ser gracioso, ser simpático, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Y con un título que es el reto de la desigualdad para un desarrollo humano integral. Y yo voy a hacerlo desde una visión personal. Y lo primero que tendríamos que notar en este momento es que el tema de la desigualdad no ha sido un tema especialmente tratado hasta hace 10 años aproximadamente. Se afrontaban los temas mucho más desde la pobreza, desde el desarrollo, desde el acceso a oportunidades, pero sin embargo el tema de la desigualdad sí que se ha metido en los últimos años como un tema político, un tema ético, un tema económico de primer orden. ¿Y por qué se ha introducido en la agenda? Primero, porque el gap, la brecha de la desigualdad es cada vez mayor, y segundo, y es donde yo quiero hacer algo de énfasis, porque la desigualdad ha empezado a estar muy presente en las sociedades llamadas desarrolladas. Sí que hace 20 años se hablaba de la desigualdad entre países, norte-sur, pero cuando la desigualdad ha entrado a ser un componente básico de la falta de cohesión de las sociedades occidentales, especialmente empieza por Estados Unidos e Inglaterra, las sociedades anglófonas, sin un estado de bienestar fuerte, y después también empieza a convivir en espacios con un estado de bienestar teóricamente fuerte, como puede ser todo Centro Europa y evidentemente los estados de bienestar mediterráneos. Dicho de otra manera, la desigualdad la hemos hecho tema cuando nos ha afectado a las sociedades occidentales. Yo siempre pongo el ejemplo con el ébola. El ébola lo hicimos tema cuando nos vino alguna de las personas con ébola a países europeos, Australia, Estados Unidos. En 2 meses teníamos la vacuna. Antes habían muerto miles de africanos y el ébola no era tema. Pues la desigualdad la hemos hecho tema cuando ha acampado entre nosotros. Y la desigualdad acampó entre nosotros. Y hemos dicho, adiós, que exista la desigualdad en otros países, bueno, pero que exista entre nosotros no podemos permitirlo. E incluso los partidos de izquierda cerraron mucho los ojos a la desigualdad internacional y mundial, en tanto que la desigualdad en los países de la Centro Europa o del estado de bienestar europeo pudiera más o menos ir matizando la desigualdad. Y segunda parte, ¿cuál es el reto de la desigualdad al desarrollo humano integral? Pues si hay una fórmula de definición del desarrollo humano integral, para mí es la de Popular Progressio, para toda la persona, para todas las personas y para todos los pueblos. Con lo cual, si hay desigualdad, es imposible que haya desarrollo humano integral, porque no es para todas las personas, no es para toda la persona y no es para todos los pueblos. Bueno, con lo cual, echa triza lo que es el desarrollo humano integral. Y tercer prenotando. A mí me gusta mucho más hablar de desigualdades. El término desigualdad es un término económico que tiene una medición, normalmente por el índice de Gini o por el índice 80-20, lo que posee el 20% más rico de la población con respecto al 20% más pobre, pero en definitiva una medida de renta. Sin embargo, la desigualdad, a mi entender, es mucho más profundo. Tiene que ver con la renta de una forma primaria, pero tiene que ver con el acceso político. Hay personas que no tienen un igual acceso a la participación política. Tiene que ver con el acceso a oportunidades educativas, sanitarias, de vivienda. Tiene que ver también con ser hombre o mujer, la desigualdad del acceso a renta o a bienes y servicios entre hombres y mujeres. Tiene que ver con la desigualdad a veces por razón del país de procedencia, las desigualdades que se establecen entre autóctonos e inmigrantes, que son bestiales, desde que una persona inmigrante puede estar encerrado y privado de libertad por no tener el carnet de identidad en orden. Bueno, por la desigualdad nosotros nunca nos privarían de libertad, como mucho nos pondrían una multa. Es decir, la desigualdad en singular lo que nos lleva a una cierta confusión. Lo que estamos viviendo
es una destrucción de lo social desde infinidad de desigualdades. ¿Y dónde está la gran novedad? Pues que esas desigualdades cada vez se están concentrando en colectivos más vulnerables. Es decir, antes había un reparto más equitativo de la desigualdad y ahora mismo hay una concentración cada vez más intensa de las desigualdades. Cuando uno hace el retrato robot de la pobreza en España, es mujer, joven, con hijo a su cargo, familia monomarental. La concentración de desigualdades se ve claramente en ese retrato robot de la pobreza. Pero a mí me interesa mucho más ver qué es lo que hay detrás, o sea, desde dónde accedemos a ese análisis de la desigualdad, desde dónde aparece el reto. Mirad, yo creo que el primer elemento que me gustaría compartir es, tengo la convicción de que vivimos en un mundo en transición. Dicen algunos analistas que vivimos en un in-between, en un entre, en algo que se nos acaba y en algo nuevo que se está pariendo que todavía no le hemos puesto nombre. Aquel graffiti tan famoso que todo el mundo cita, ¿no? Cuando conocíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Bueno, pues estamos en un momento que nos han cambiado las preguntas. Pero si yo ya me sabía la respuesta, pero es que ya esas no son las preguntas. Bueno, ¿y qué respondo? No sabemos. Pero no es que yo no sepa, que ya ha dicho Bernardo que soy muy listo. No, es que no sabemos. Yo sé que en Murcia el nivel intelectual es muy por encima de la media, pero yo estoy convencido que si yo hace 4 años os hago una serie de preguntas de si iba a haber un crack financiero como el que hubo, si iba a ganar el presidente de Estados Unidos, Trump, las elecciones en Estados Unidos, que íbamos a tener un Brexit, que íbamos a tener una república independiente en España, que no hubiéramos acertado ninguno. ¿Por qué? Porque estamos en un entre. Y cuando estamos en esa situación de incertidumbre, es muy difícil acceder a una construcción de respuesta porque seguimos estando en esa incertidumbre. Como he dicho muchas veces, y algunos me lo habréis escuchado, esto me lo definió muy bien un chico, una persona sin hogar que estaba en uno de nuestros albergues en Madrid, y me dijo: mira, Sebas, lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Ese es nuestro mundo. Lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Y cuando puede pasar cualquier cosa, nos deja en una situación de incertidumbre, en un reto para el desarrollo humano integral. ¿Y por qué vivimos en esa incertidumbre? Si vivimos en un momento donde tenemos más conocimientos que nunca en la historia de la humanidad. Cualquiera que saque el móvil, ahora mismo ahí Bernardo le da su móvil y puede saber de cualquier cosa. Del efecto de la nicotina, del efecto del aire en Murcia, de todo. De si mañana va a llover, si no va a llover. Y sin embargo, yo sigo predicando que eso no nos hace más sabios. Es más, yo digo que vivimos en un estadio de ignorancia informada. Nunca hemos tenido tanta información y nunca hemos sido tan tontos como ahora. Nunca hemos tenido tan poca capacidad de sabiduría. Y sin embargo la información es infinita. El Big Data nos hace poseedores de una información infinita. Y sin embargo somos muy poco sabios. Vivimos en una situación de ignorancia informada, en una sabiduría ignorante. Y es muy difícil rescatar dónde está el reto de lo humano, porque vivimos en un momento donde antiguamente el analfabeto es el que no sabía. O sea, éramos desconocedores por falta de información. Bueno, ahora estamos viviendo en un estadio de tal saturación de la información que somos ignorantes de tanta información. Al final los teóricos del Big Data ya están dando un paso atrás y hablan del Smart Data, o sea, de cómo ir al dato inteligente. No simplemente a muchos datos, sino cuál es el dato inteligente, cómo filtramos el dato. Bueno, no tenemos capacidad en este in-between de esa sabiduría de saber cuál es el dato
que nos conviene. Y eso nos lleva a un elemento que el Papa Francisco ha definido con mucha radicalidad, que él dice que la realidad va por delante de la idea. Siempre vamos detrás. Eso que algunos han llamado la prioridad del principio pastoralidad en el Papa Francisco. La realidad siempre nos adelanta. Es que ya lo tenemos todo, siempre nos falta algo. La realidad nos adelanta. Eso que muchas veces hemos dicho, que la realidad supera a la imaginación, cada día es más cierto. Cada día es más cierto. Bueno, pues en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo eje, en este tiempo de tránsito, ¿cuáles son los elementos sociales que a mí, y ya digo una visión muy personal desde este mundo de las desigualdades, más me llaman la atención? Pues mirad, yo quiero centrarme en tres escenarios. El primer escenario tiene que ver con los procesos socioeconómicos. Están sucediendo procesos socioeconómicos de una profundidad y una intensidad enorme y que están destruyendo la cohesión social, no solo a nivel del Estado español, sino a nivel global, a nivel mundial. El segundo elemento tiene que ver con la esfera ética. Es decir, estamos construyendo una gramática moral, estamos construyendo una forma de ver la realidad que acaba pactando con el mal. Acabamos legitimando aquello que en realidad hace el mal. Aquello que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal cuando se refirió al holocausto judío. Y en tercer lugar, me gustaría centrarme en el ámbito antropológico de la desigualdad. Vivimos en un mundo líquido, en feliz expresión de Bauman, y yo digo que ya ni siquiera líquido, sino gaseoso. Vivimos en un mundo de evaporaciones antropológicas en tiempos de posthumanismo o transhumanismo. Bueno, pues esos tres elementos creo que son los retos que nos plantean desde la quiebra de la desigualdad a la doctrina social de la Iglesia, al pensamiento social de la Iglesia, al desarrollo humano integral. Bueno, ¿y qué nos está pasando en los procesos socioeconómicos? Pues mirad, hay tres elementos que quiero señalar de manera muy sumaria, porque algunos se va a tratar en esta jornada, ¿no? El primero, y paso muy por encima porque va a haber una ponencia, es la quiebra ecológica. Yo creo que hay una ruptura de nivel en los últimos años que nos hacen estar en un momento que no hay marcha atrás. Hemos quebrado el mundo. Y eso significa que tenemos que repensarnos radicalmente, porque el mundo no da de sí lo que el concepto normal de desarrollo teníamos entendido que el mundo tuviera que dar de sí. El mundo no da de sí. El mundo no es infinito. Los recursos naturales no son infinitos, aunque nos creamos que son infinitos, porque la creencia sigue existiendo. En estos días, hoy ha salido un edicto de los pueblos de los Montes de Toledo con el tema del agua, porque van a haber restricciones de agua. Bueno, pues salían algunas declaraciones en la radio de gente diciendo que hay que ver estos políticos que cortan el agua, pues en definitiva agua hay. O sea, da igual lo que pase, porque agua hay, porque petróleo va a haber para siempre, porque da igual la contaminación. Seguimos viviendo en esa creencia de forma masiva. Ya la ciencia inventará algo para que haya agua. Ya inventará algo. No nos vamos a quedar sin agua, hombre. No engañarme. No engañarme. Bueno, yo creo que no me enrollo ahí, pero el abismo de la desigualdad nos lleva a encontrarnos cara a cara con la quiebra ecológica. Como vaya a tener una charla, no sigo por ahí. El segundo es el abismo de la desigualdad. Fijaros, hoy en día el 1% de la población concentra más riqueza que 3.600 millones de habitantes en la Tierra. Tenemos una economía que se va densificando para el 1% de la población. Una economía que se olvida de la inmensa mayoría de la población. Y en un momento donde, dicho de otra manera, no vivimos en un momento de escasez, sino vivimos en un momento de una distribución de lo que tenemos nefasta. Es más, vivimos en el momento de la historia con más riqueza.
no tenemos un problema de dinero, tenemos un problema de redistribución. De hecho, todos los grandes fondos andan locos que no saben dónde invertir. China tiene un problemón, porque tiene mucho dinero y no tiene ya dónde invertir. La cuestión es en qué, para quién. Y eso sí que nos tiene que hacer replantearnos el tema de la redistribución. ¿Y cuál fue el mecanismo clásico de la redistribución? Los impuestos. El pacto del estado de bienestar, que era un pacto de ganadores, nos llevaba a decir lo que le sobra a algunos vía impuestos, que vayan para otros. Pero eso ahora también sigue siendo insuficiente. Y no solo sigue siendo insuficiente porque existan muchas artimañas, lo estamos viendo ayer y hoy con los Paradise Papers, donde el problema ya no es ni siquiera el blanqueo de capitales, el problema ya no es la evasión fiscal, sino el problema es la elusión fiscal, que no es delito y se eluden miles de millones de euros. Pero es legal. Otra cuestión es que sea ético, pero es legal. Yo el problema no lo veo en el tema de los impuestos, ni en el blanqueo de capitales, ni en la evasión fiscal, que ahí tenemos un problema de técnica jurídica y de pillar a los malos. Sino es que incluso pillando a los malos decimos que es legal. Entonces ya tenemos un problema de tener los ojos cerrados y las manos atadas. Bueno, pues la brecha de la desigualdad hoy en día se va haciendo cada día mayor. Y ya, como decía antes, no solo entre países, no solo norte-sur, sino dentro de los mismos países. Fijaros que en España, por dar un dato de nuestro país, el coeficiente Gini, que es un coeficiente muy estable, que es el típico para medir la desigualdad, en estos años de la crisis ha subido prácticamente 2 puntos. Normalmente el índice Gini no se suele mover en décadas en los países. Una décima arriba, una décima abajo. Y sin embargo, en estos últimos años, el índice Gini, especialmente en algunos países, muy destacadamente España, en Europa, ha subido del tirón 2 puntos. Pero fijaros, un país rico puede ser tremendamente desigual. Normalmente siempre habíamos enfocado el tema de la pobreza en decir tenemos que ser más ricos. Y el tema de la desigualdad lo que nos pone encima de la mesa que la riqueza no evita ni la pobreza, ni la desigualdad, ni la injusticia. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un índice Gini mayor que España, siendo el país de los países más ricos del mundo, porque hay que pedirle permiso a China para casi todo. O sea que la desigualdad nos pone también encima de la mesa que la salida a lo que vivimos no es creando más riqueza, sino creando una riqueza distinta. Y esta es la pregunta que nos han cambiado y no sabemos responder. Porque el estado de bienestar ha funcionado siempre como un estado que necesitaba producir más para mantener esa paz social. Pero nos encontramos en un momento donde con mucha riqueza sigue conviviendo mucha desigualdad y mucha pobreza. En España, antes de la crisis, en la época gloriosa del crecimiento del 4%, la tasa de pobreza era del 19% en España. Y el índice Gini era de 32%, con 10 años de crecimiento entre el 2 y el 3,5%. Es decir, el desarrollo económico por sí solo puede incluso incrementar la pobreza e incrementar la desigualdad. Esta es la paradoja que no teníamos hace 10 años y tenemos hoy encima de la mesa. Toda la técnica económica se basaba en producir más, consumir más, para que hubiera menos pobreza, para que hubiera menos desigualdad. Y eso nos servía para que los países ricos exportáramos la desigualdad a los países pobres, pero eso ya no lo hemos logrado contener y ya tenemos la desigualdad y la pobreza conviviendo en entornos de mucha riqueza. Pero voy a ir más allá. Y fijaros lo que voy a decir, y se está grabando, con lo cual va a quedar ahí grabado. Hay algo más profundo todavía que la lógica de la desigualdad. Y aquí hago mía las palabras de Saskia Sanse, que ha escrito un libro, La lógica de las expulsiones,
la barbarie del capitalismo del siglo XXI, una cosa así. Y ella, ¿qué es lo que dice? Mirad, estamos fijándonos en los indicadores de pobreza, estamos fijándonos en el avance del indicador de desigualdad, que como ya he dicho, bestial. Estamos fijándonos en cuestiones de movimientos migratorios. Estamos con 245 millones de personas en movilidad humana forzada, triste récord de la humanidad. Estamos viviendo en un entorno cada vez más de exclusión y de pobreza. Bueno, Saskia Sanse nos dice algo que a mí me parece muy sugerente. Dice, pero el problema de fondo es que estos son síntomas. El gran proceso que hay detrás es que hoy en día tenemos que expulsar a gente para que esto sea sostenible. Dicho en palabras de un congreso de economistas hace 10-15 años, para el desarrollo económico, África es necesaria, los africanos innecesarios. África es necesaria porque tiene materias primas, porque tiene agua, porque tiene tierra. Los africanos innecesarios. África es necesaria para el desarrollo, pero esto es lo que significa la lógica de la exclusión. Por ejemplo, esto es lo que está significando el acaparamiento de tierras. Ya hay zonas muy amplias de África que son propiedad de fondos de inversión, que son propiedad de multinacionales y, lo que es más grave, son propiedad de países. Canadá y China tienen propiedades en África. Y ha habido una dificultad grande en cambiar el derecho internacional para hacer posible que un país, no vía invasión militar, se quede con el territorio de otro país. Eso hoy en día pasa. Canadá tiene su cortijo en África. ¿Y eso qué significa? Pues los que habitabais en ese territorio del cortijo os tenéis que ir porque esto es mío. Os tenéis que ir. Ya, pero ¿dónde vamos? Esta era mi tierra, ya es mía. Pero ¿y qué hago? ¿De qué como? Ah, es mío. Propiedad privada de los bienes de producción. Ya, pero que tu territorio ancestral nuestro. Ah. Esto, yo vengo ahora de Brasil, he estado allí 12-15 días conviviendo con los indios Mundurucú en la cuenca del Tapajós, en la Amazonía. Bueno, pues cada vez más con la construcción de las hidroeléctricas los indios son desplazados de sus territorios, son expulsados de sus territorios. ¿Y hacia dónde son expulsados? Hacia la nada. La lógica de la expulsión es la que va funcionando tras la lógica de la pobreza y la desigualdad. En definitiva, es lo que el Papa dice de la cultura del descarte. Hoy en día, dice el Evangelii Gaudium, ya no solo hablamos de personas explotadas, sino de población sobrante. Población sobrante. El gran reto al desarrollo humano integral, si hemos dicho que es para todas las personas y para todos los pueblos, es que hay mucha gente que nos sobra para nuestro desarrollo. Si hacéis un análisis muy por encima de las políticas migratorias, lo que nos están diciendo es esto. Hay población que nos sobra. Fijaros que justo antes de la crisis, la presidenta entonces de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decía que Madrid necesitaba en los próximos 2 años 300.000 inmigrantes para mantener el desarrollo económico. A los 3 meses, en una rueda de prensa, dijo que a Madrid le sobraban 300.000 inmigrantes. Ya no sobran, antes no hacían falta. O aquello tan citado del ministro suizo, cuando éramos los españoles los que íbamos para allá. Nosotros pedimos mano de obra y nos mandaron personas. Las personas se ponen enfermas, necesitan colegio, necesitan casa, y nosotros lo que pedimos fue mano de obra. ¿Cómo nos mandáis personas? Bueno, pues eso llega a la radicalidad ahora. Hay población que es sobrante. Nos sobran. Son innecesarios. Tenemos que hacerlos sobrar. ¿Y cómo? Pues con mecanismos muy complejos muchas de las veces. Desde derecho internacional
civilizacional, o simplemente, como también dice el Papa, con esa producción de la Tercera Guerra Mundial a trocitos. Bueno, pues ya no hay una gran confrontación con nombre y apellido, con aliados y malos, sino que una especie de todos contra todos en muchas partes del mundo. Bueno, esa lógica de la expulsión, esa lógica de tú no eres necesario, y lógica que va detrás de muchos otros elementos que vamos viviendo en nuestras sociedades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué papel tienen las personas mayores en nuestra sociedad? Es que nos sobra. Por lo tanto, podemos tener una referencia ética en lo que es la vida digna, en la vida joven, productiva, inteligente, guapa, y al final así, perfecto, estamos 2 o 3 en el mundo, no hay más. Pero esa es una lógica muy eugenésica. De hay gente que ya no sirve, los viejos nos cuestan dinero, gastan muchas medicinas, hay que cuidarlos. Por lo tanto, expulsemos. Bueno, pues esa lógica, esa cultura del descarte, esa lógica de la población sobrante. Claro, esto diréis, joder, qué exagerado. Y decía Bernardo que era como así, muy prudente, no sé qué. Bueno, eso es lo que uno se va encontrando cuando vive, cuando lee, cuando le refieren cuestiones que pasan en el mundo. Hay gente que no importa. Gente que no importa. Y gente que además es muy patente que no importa. Os pongo un ejemplo de hace unos años. Recordaréis, yo no me acuerdo de cuántos años hace, hubo un accidente de un avión que iba de Barcelona a Alemania, me parece que era, y se estrelló en Francia. Murieron 200 y pico personas, casi todos alemanes, también algunos españoles, ¿no? Bueno, esa misma semana se hundió un barco cerca de Lampedusa y murieron miles de inmigrantes. Fueron de las grandes catástrofes de la migración que sucedió en la misma semana. Haciendo un análisis de los índices del share de audiencia, cuando salían las noticias del avión, la audiencia subía. Cuando salían las noticias del barco que se hundió en el Mediterráneo, bajaba. ¿Por qué? Porque hay unos muertos que nos importan y otros que no nos importan. Hay unos que son nuestros y hay otros que no son nuestros. Hay unas muertes de primera y otras muertes de segunda. Recuerdo en mi primer viaje a África, estando yo en Mozambique, hubo un accidente de un autobús escolar donde murieron 60, 70 niños que iban a la escuela. Una de las catequistas de una de las parroquias que estábamos visitando, pues estaba la mujer destrozada, ¿no? Y a mí se me ocurrió decir, me salió de esta torpeza, digo, pues estaba mirando internet esta mañana, los periódicos de España y tal, y no sale nada. Y me miró así como seria y dice, que mueran 60 niños negros es insuficiente para salir en las noticias. ¿Cuántos negros tenemos que morir para ser noticia en España? 1000, 500, 700, pero 60 niños no. Pasa con los atentados terroristas. Cuando mueren 3 en Londres, tenemos prime time con el atentado terrorista en Londres. Cuando mueren 300 en Bagdad, es simplemente una cola de noticias. Una cola. Hay población que nos sobra. Y ese es el reto mayor que nos plantea la desigualdad, que es la desigualdad más radical, que es la de tú sí, yo no. O yo no, o yo sí, tú no. Más allá de la económica, más allá de la cultural, más allá de la religiosa, en la que más de raíz nos dice hay personas, que evidentemente son los más empobrecidos y los más vulnerables, que sobran. Bueno, pues en estos procesos de globalización económica, con esta quiebra ecológica, con este abismo de la desigualdad que nos hace a todos más vulnerables, y con este proceso de la lógica de la expulsión o cultura del descarte, que en definitiva
está yendo a la mayor desigualdad que hay. Ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos que no existen. Aunque vivan, no existen. No son válidos para la vida. Pues en este contexto se dan los procesos de legitimación de esto que pasa. Y es lo que yo llamo una gramática moral que acaba pactando y legitimando con el mal. Y acabamos diciendo que el mal o es bueno, transmutación, o que el mal es irremediable, pragmatismo. Y nos encontramos haciendo un discurso que acaba legitimando el mal o por pragmatismo o simplemente por ocultación. Y os comento una experiencia, ¿no? En la radio me hicieron una pregunta sobre el tema de los refugiados, cuando la crisis de refugiados estaba en su punto álgido, y bueno, pues yo hice un discurso, a mi entender un poco radical, pero hice mi discurso y me dijo el locutor, dice, es que usted es un buenista. Buenista es como el adjetivo de aquellas personas que somos bien intencionados pero un poco tontos. Bien intencionados pero tirando a tontos, porque lo que pensamos es impracticable. Bueno, yo reaccioné, creo que con cintura, y le dije, sí, yo soy un buenista, se lo admito. Ahora, usted me tiene que admitir que yo también a usted le llame malista, no pragmatista. Porque yo estaré legitimando el bien desde una utopía irrealizable, pero usted está legitimando el mal, no simplemente siendo más realista. Y no entran por los cuatro poros. Cuando pusieron las concertinas en las vallas de Melilla, un alto cargo del Ministerio del Interior me decía, hombre, pero no os pongáis así, si las navajas son cortas, solo rajan un poco. Solo dañan, no son machetazos, no son tipo Rambo, no, una cosa más pequeñita. ¿Ya? Pero, ¿cómo podemos legitimar el mal? ¿Por qué? Era aquello de Bertolt Brecht, ¿no? Cuando vinieron a por los pobres, yo no me preocupé porque no era pobre. Cuando vinieron por los gitanos, yo no me preocupé porque no era gitano. Cuando vinieron por los judíos, yo no me preocupé porque no era judío. Cuando vinieron a por mí ya era demasiado tarde. Esa lógica que la hemos vivido durante la crisis ha sido la lógica que cuando me ha llegado a mí era demasiado tarde. ¿Cuánta gente hemos atendido en Cáritas que nos han dicho esto? Y aquí hay gente de la Cáritas de Murcia, de Cartagena, mi amigo Paco por ahí detrás, que fue el primero que me contrató para una charla. Que me vine yo siendo muy joven para Cartagena con un niño pequeñito, y fue el primero que se atrevió a invitarme a una charla y oye, no la he ido mal. Claro, ya me he ido de lo que estaba contando. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el despacho de Cáritas? Yo nunca pensé que me iba a encontrar aquí en Cáritas pidiendo ayuda. Nunca pensé que yo iba a ser judío, gitano, inmigrante. Y ahora vivo lo que otros vivieron y yo critiqué. Pero esta lógica que legitima el mal no es simplemente una defensa de nosotros hacia los otros, es que nosotros mismos nos estamos volviendo absolutamente vulnerables. No solo estamos legitimando el mal al otro, sino estamos legitimando que el mal nos llegue a nosotros también. Porque cuando se rebaja el nivel normativo o el nivel de imperativo categórico solo para algunos tantos, yo puedo ser ese tanto en algún momento de mi existencia. O porque me haga mayor, o porque me haga extranjero, o porque tenga un hijo con discapacidad, o porque me quede sin trabajo, o porque tenga alguna enfermedad. Y esta banalidad del mal es lo que Hannah Arendt le llamó mucho la atención. Cuando todo el mundo se fijaba en los grandes monstruos nazis que hacían barbaridades, ella se fijó en los que no eran grandes monstruos, sino en los que era gente normal que había pactado con algo absolutamente anormal.
lo que Adorno llamó los monstruos normales, que sabiéndolo callaron. De alguna manera, el problema que estamos viviendo no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. El hacer un discurso que legitima el mal como bien. Si el adagio escolástico era vence el mal con el bien, pero ahora podemos decir que es adorna de bien el mal. ¿Para qué? Para seguir para adelante, para seguir huyéndonos para adelante, para seguir de alguna forma defendiéndonos de esas personas empobrecidas que nos sobran en definitiva. Y como decía Adorno también, estamos gestionando la construcción social de la frialdad. Cada día somos más fríos ante el dolor de otros, especialmente de los que no tenemos cerca. Si os metéis ahora en la hemeroteca, los refugiados que están en Turquía ya prácticamente no aparecen ningún día, pero siguen allí, ¿eh? En Grecia parece que todos han ido a estudiar filosofía ya, que no hay refugiados. En Siria ya parece que no pasa nada. Nos volvemos fríos. Y esa frialdad convive con un sentimentalismo o con una emotividad muy enérgica de corta duración. Cuando la foto de Alián en la playa ha muerto, tuvimos ahí un flash que reconvirtió todo, pero con una emotividad sensiblera y puntual, que desapareció en cuanto desapareció la energía de la foto. Necesitaríamos igual que todos los días nos pusieran una foto de Alianes distintos y seguramente al 100 ya también nos acostumbraríamos. Pero al menos conviviríamos con 100 fotos, ¿no? Y esto nos lleva a otro elemento que es la invisibilidad de la pobreza. O sea, al final, lo que vamos consiguiendo con esto es hacer cada día más invisible la pobreza. ¿Cómo? Gestionando muros, muros mentales y muros físicos. Por edad, muchos de los que estáis aquí, supongo que celebraríais en 1989 cuando cayó el muro de Berlín. Parecía que otro mundo surgía. Por fin la Guerra Fría se acaba, parece, y escribió Fukuyama, que era ya el fin del mundo, el fin de la ideología. Bueno, cuando cayó el muro de Berlín, en el mundo había 15 muros. En estos momentos hay 63 muros en el mundo. Y 15 más están previstos en construcción en Europa. Porque necesitamos que esa desigualdad no nos entre. Fijaros que cuando estalla la mal llamada crisis de refugio, yo sigo llamándole mal llamada crisis de refugio, porque es muy curioso, tenemos, igual que cuando estalló la crisis financiera en España en 2009, dijimos estamos en crisis, en aquel momento había 1.000 millones de personas muriendo de hambre en el mundo, pero solo decíamos que estamos en crisis cuando nos afectó a nosotros. Antes no estábamos en crisis, antes estábamos muy bien y había 1.000 millones de personas muriendo de hambre. Con el refugio igual. ¿Cuándo fue crisis? Cuando llegaron a nuestras fronteras. Pero es que antes de llegar a nuestras fronteras, esas personas estaban muriendo a chorros en otras fronteras más alejadas o en su mismo país. Cuando empezamos a hablar de crisis de refugio aquí, ya había 5 millones de sirios que habían salido de Siria. Y la mayoría de ellos se albergaron en los países limítrofes, Jordania y Líbano. Pero los europeos los llamamos crisis cuando nos afectó a nosotros, no cuando le afectaba a las personas. Estamos viviendo la crisis de refugiados, no, lleva tiempo ya la crisis de refugiados. Y tenemos la cara de decir que es una crisis de refugiados porque nos comprometemos con Europa a acoger a 160.000, mientras que hay 2 millones de personas refugiadas en los países limítrofes de Siria. Si Europa tuviera que acoger en proporción
el mismo número de refugiados que tienen acogidos los países limítrofes, tendríamos que acoger a 135 millones de refugiados. Y hablamos de solidaridad con 160.000, que además me parece que han sido 13.000 y pico los que se han acogido en toda Europa. Bueno, ¿qué reto tenemos ahí? Pues hay un reto claro. No podemos pactar con el mal. El bien tiene que vencer al mal, y no el bien tiene que estar haciéndole el juego al mal. Y la última esfera que me gustaría tratar, lo que yo llamo ahí las evaporaciones antropológicas, ¿no?, en tiempos de poshumanismo. Creo que vivimos como nunca una ruptura de la vinculación humana. Vivimos en un mundo muy conectado, pero poco vinculado. Vivimos en un mundo sin densidad antropológica. Vivimos en un mundo donde no hay lugares antropológicos, que dice Marc Aullier. Un mundo de los no lugares. Donde hay espacios del anonimato. Espacios donde estamos mucha gente. Como dice Amaral en una de sus canciones, no sabe lo duro que es sentirse sola entre un montón de gente. Ese es nuestro problema, sentirse solo entre un montón de gente. El otro día, curioseando cosas de la OMS, que tienen cosas muy curiosas así para colgados como yo, digo que me pone a mirar de las 3 grandes pandemias que espera la OMS en los próximos años. Una la conocida de una viriosis generalizada, os acordáis de la gripe aviar y tal, que ahora llevamos tiempo. La OMS sigue esperando esa gran gripe aviar que diezmaría a la población, un número importante de gente, la peste del siglo XXI que habla. La segunda es la obesidad, incluso en países de pobreza, digo, por los malos estándares nutricionales. Y la tercera es la epidemia de soledad, llamaban ellos. Porque cada vez el mundo es un mundo más de solitarios y solitarios. Y cuando la soledad se hace la norma de vida, tenemos un problema como humanos, que somos seres sociales, somos zoopolóticos, que diría Aristóteles. Bueno, pues en este mundo de falta de vinculaciones, la desigualdad también se ceba en las personas más vulnerables en esa soledad. Cuando perdemos capital social, tenemos muchísimas más probabilidades de sufrir la exclusión, la pobreza y la desigualdad. Hay una desigualdad clara y neta entre las personas que tenemos capital social y las personas que no tienen capital social. Y en todos los estudios sobre pobreza correlacionan soledad con pobreza. Falta de capital social con pobreza y exclusión. Y sin embargo vamos a un mundo de soledades. A un mundo donde cada día más vamos a encontrar a individualidades y menos vamos a encontrar lo común, la comunidad. La gran revolución a la que estamos llamados, y luego lo diré, es a la revolución comunalista, no comunista, no digáis que el secretario general ha dicho la revolución comunista, comunalista. Es decir, rescatar lo común, rescatar el común, que es lo más propio de lo humano y lo que más capacidad nos da de luchar contra la desigualdad y la pobreza. Y desde ahí, ¿qué tareas nos quedan? Pues nos quedan 3 tareas muy sencillas. Y yo creo que es un reto que tiene la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia nos llama a desvelar la realidad, a vincular a las personas y a recrear lo social. No hay doctrina social sin desvelación, sin decir lo que pasa, sin ese momento del ver, tan propio de la metodología de la doctrina social de la Iglesia, ver, jugar, actuar, ese momento del ver. No podemos callar a lo que pasa. Pero fijaros, no podemos callar no simplemente porque hagamos un análisis ideológico intelectual, no, porque estamos viviendo y porque estamos encarnados en esa realidad podemos hablar. Yo siempre digo que el cristiano no puede hablar solo desde la pura intelectualidad, porque nos cargamos el principio de la encarnación. Tiene que hablar desde el principio compromiso. Y ahí es donde hay que meter intelectualidad. Ahí es donde hay que meter reflexión.
estudios sociológicos, estudios políticos, estudios económicos, todo lo que queramos. Cada uno según su vocación y cariño. Pero estamos llamados a desvelar. Y desvelar la realidad, como nos dijo una vez Rajoy a los de Cáritas, es de tristes, ¿no? Nos llamaban los de Cáritas los tristes, ya están aquí los tristes. Claro, porque al final hemos hecho de la realidad un sentimiento de optimismo o pesimismo. Parece que el optimista ve bien la realidad y el pesimista viene a aguar la fiesta. La realidad va delante del gobierno. Y la realidad para los cristianos es desvelarla desde la vida de los últimos, no desde la vida de los primeros. Decía Benedetti que todo es según el dolor con que se mira. Pues el cristiano lo mira desde abajo. Y cuando lo mira desde abajo, pues la realidad es distinta. Yo recuerdo una mesa redonda que ha sido la mesa redonda más kafkiana que me he encontrado en mi vida, porque yo iba como director de la Fundación Fuesa hablando de la pobreza y después tenía al director del Círculo de Empresarios del lujo. Entonces, él estaba encantado. El lujo, las ventas de lujo habían crecido en un 20%. Y yo decía, y la renta de las personas más pobres ha caído en un 29%. Esto es real. En mitad de la crisis fueron los tiempos más difíciles de comprarte un Ferrari, porque estaban todos vendidos. Tenía una lista de espera inmensa, porque el mercado de lujo durante la crisis creció. Entonces, claro, él veía la realidad como buena y en recuperación. Y yo decía, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Desvelar la realidad. Vincular a las personas. Y lo vuelvo a repetir, la desigualdad necesita instrumentos económicos, lo veréis mañana, necesita elementos éticos de reflexión y de acción, lo veréis el próximo día cuando veáis la doctrina social de la Iglesia, pero necesita poner a personas junto a personas, necesita construir la comunidad. Y en ese sentido necesitamos una pastoral comunitaria. Yo creo que de las grandes pérdidas de estos últimos 10-15 años, por poner una fecha, ha sido el que las parroquias hayan perdido el ser espacios antropológicos y convertirse en lugares de culto o de formación catequética. Decía el abuelo de mi mujer, que murió con 103 años, era del Bierzo, mi mujer es gallega y yo andaluz, no hablamos el mapa. Hay muchos matrimonios, duran mucho, digo que la cosa va bien. Decía el hombre con 103 años, dice, a misa hay que ir aunque sea a ver a los amigos. Era el espacio de encontrarse. A misa hay que ir aunque sea a ver a los amigos. ¿Por qué? Porque era un espacio de vinculación. Cuando yo miro mi infancia parroquial, fuera donde veíamos la tele, donde íbamos de excursión, donde nos echábamos novias, donde bailábamos, donde comíamos la patata frita, donde nos peleábamos. Era un espacio antropológico. Era una pastoral antropológica que se llamó en el posconcilio. Era un espacio de identidad antropológica. Y ahora muchas veces las parroquias son espacios o lugares de culto o de catequesis, donde muchas veces los niños van a la catequesis y simplemente van y vienen y ni siquiera tienen una actividad común. Y donde hemos expulsado de muchas de nuestras parroquias espacios del barrio, mujeres de no sé qué, niños de no sé cuánto, alpinistas de no sé qué, porque ponían en riesgo una pastoral más identitaria. Cuando la primera pastoral es abrir las puertas, eso que tantas veces ha dicho ahora el Papa Francisco, una iglesia de puertas abiertas. Y nosotros hemos hecho una iglesia de despachos, ¿no? Yo tengo un amigo ateo, lo mejor que hay en la vida es tener un amigo ateo, digo, y si tienes varios mejor. Pero ateo, no agnóstico ni indiferente, que eso te aburre, un ateo militante, digo, que te ponga en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues yo discuto mucho con él, me decía, joder, yo cuando me manda a leer las cosas estas de Jesús, el hombre este andaba siempre por los caminos, vosotros habéis montado un despacho de Cáritas. Bueno, pues verdad, es decir, hemos cerrado todo. Incluso Cáritas lo hemos hecho en un despacho. La catequesis en una clase, y de hecho la catequesis es muy curioso, funciona, al menos en Madrid, funciona según horario escolar. Cuando hay vacación escolar no hay catequesis, cuando sí hay catequesis, y se acaba con el curso escolar, claro, digo, es como una clase. Es distinta y tal, pero es como una clase.
Y tú ves muchos niños que salen de la catequesis y dicen, adiós, profe. Y le dicen al catequista o a la catequista. Bueno, rescatar el espacio antropológico, vincular. En un mundo cada vez más polarizado y menos vinculado, vincular a inmigrantes con autóctonos, vincular a izquierdas y derechas, vincular a pobres y a ricos, vincular, construir comunión y generar puentes, que dice tanto también Francisco. Y por último, reconstruir. Tenemos que reconstruir este mundo que se nos va rompiendo a trozos. Y tendremos que reconstruirlo desde 3 esferas, y ya me callo. La primera, reconociéndonos que todos, incluso los que seáis más alternativos aquí, sois parte del sistema, somos parte del sistema. Somos parte del sistema. Y tenemos que intentar, sabiendo que vivimos dentro del sistema, vivir de la forma más diferente que nos deje el sistema. Pero estamos todos, con la luz encendida, la ropa, todo dentro del sistema. Vivir dentro del sistema de la forma más diferente que podamos. Primer elemento. Segundo elemento, tendremos que buscar los pliegues del sistema para reconstruir algo distinto. Tendremos que reconstruir una economía distinta, más común, más solidaria, más social, buscando el qué, los pliegues del sistema, los huecos que nos vayan dejando para reconstruir. Por ejemplo, hablamos de cláusulas sociales de contratación pública. ¿Para qué? Para rescatar una economía solidaria que busque ese hueco que nos van dejando, esa economía de la gratuidad, de la comunión, que habla de la doctrina social de la Iglesia. Y tercera esfera, tendremos que ser también antisistema. Hemos confundido ser antisistema con llevar una capucha y ir vestido de negro y tirar piedras. Bueno, pues eso será un tipo de antisistema. No estoy llamando yo a eso, sino a vivir absolutamente de otra manera que nos lleve a enfrentarnos con el sistema. Y muchas de las veces, a sufrir las consecuencias de ir contra el sistema. Porque ahora hay mucho alternativo light. Y cuando llegan las consecuencias dicen, no, esto no. Recuerdo cuando estaban modificando la ley de extranjería y se hablaba del deber de hospitalidad y había una cláusula que el gobierno puso, después ya la quitaron, de alguien que acogiera a una persona inmigrante indocumentada podría ser o tener imputabilidad jurídica. Bueno, pues hubo gente, pues tuvimos gente que dijimos, impúteme a mí porque yo voy a tener en mi casa inmigrante indocumentado. Si eso hubiera ido para adelante y vienen a mi casa, yo puedo ir para el trullo porque me pongan una multa. Porque vivir contra el sistema tiene sus implicaciones y tiene sus consecuencias. Y no podemos ser antisistemas de salón. Hasta que llega el límite, no, si me afecta ya no, joder, qué antidemocrático, van contra mí. Es que te estás enfrentando. Esto lo tienen muy claro los indios Mundurucú. Y decían, cuando tratemos de parar una de estas hidroeléctricas, muchos moriremos, pero porque estamos juntos, resistimos y construiremos algo distinto, siempre con consecuencias. Si no, no es lucha, si no es toreo de salón. Por eso, ese reconstruir es reconociéndonos dentro del sistema, pero tratando de vivir lo más distinto que podamos. Segundo, buscando los pliegues que el sistema nos deje. Y tercero, en algunas cosas, muchas, o en las que cada uno pueda y se vea con fuerza, tratar de ir contra el sistema. Y esto no lo conseguiremos si no tenemos una honda espiritualidad. Vivimos en una sociedad que llamo yo sin adentros, una sociedad sin una profunda espiritualidad que nos sostenga. No podremos ir más adentro en la espesura, como dirá San Juan de la Cruz. No podremos gustar y sentir internamente lo que el mundo nos vaya recreando, como diría San Ignacio, si no tenemos una honda experiencia de Dios como cristianos. Una experiencia intensa, profunda y comunitaria. Si Ranner ya hace muchos años decía aquello de que el cristiano del futuro será un místico, no será, yo digo,
el cristiano hoy que afronte la doctrina social de la Iglesia como un camino irrenunciable, o es un místico o será incapaz de llevarlo adelante. Porque la mayoría de cosas que dice la doctrina social de la Iglesia, en muchos de sus aspectos, para el mundo simplemente le parece pura utopía o pura demagogia. Cuando el Papa dice esta economía mata, está diciendo algo muy gordo, y eso no se dice sin una honda espiritualidad. El gran reto de la desigualdad nos lleva también a una mística social, a una mística política que nos permita experimentar al Dios de Jesús en los pobres, en la resistencia y en la esperanza. Muchas gracias.